Bien, amados, toca el capítulo 2 de Hebreos. Recordemos primero que en el capítulo 1, el autor empezó a mostrar la supremacía del Señor Jesucristo. Cristo es mayor que los profetas, Cristo es mayor que los ángeles. Y con eso vimos también que hay que darle la verdadera importancia a la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y lo primero que ha hecho el escritor de Hebreos en el capítulo 1 es decirle, señores, Cristo es mayor que todos los profetas, entiéndanlo. Él es el cumplimiento de las profecías. Todos los profetas hablaron de Cristo. Cristo vino a cumplir lo que dijeron los profetas. Pero también Cristo es mayor que los ángeles. Ahora, entendiendo esto, es necesario, versículo 1 de Hebreos 2, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Quiero poner aquí, es importante permanecer con nuestra vida centrada en Cristo y en su obra en la cruz. Piensen en esto. Es muy fácil desviarse en pos de otras doctrinas. Es muy fácil. Es muy fácil pensar que no, yo soy santo porque guardo mi santidad y porque cuido mi santidad y yo guardo mi salvación y cuido mi salvación. Yo cuido mi testimonio. Es muy fácil pensar de ese modo. O es muy fácil también autoengañarse diciendo, no, yo no fallo a la iglesia. Y yo siempre doy mi diezmo. Y yo doy ofrenda. Y yo oro. El asunto está, oye, mayor que tu oración, mayor que tus ofrendas, que tus diezmos, que tu congregarte, es Cristo y la obra que Él hizo. Si nosotros creemos que se trata de nosotros, de aquí a poco estaremos infatuados. Entonces es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No me canso de repetirlo, hermanos amados. Cristo murió para que nosotros aprendamos a ser dependientes de Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? El hombre lo que quiso hacer o lo que le inculcó Satanás a Eva y a Adán fue independícense de Dios, hombre, sean igual que Dios. Ustedes pueden ser igual que Dios. Y los engañó con algo que lo engañó a él mismo en la iniquidad, que por cierto es un misterio. Yo no sé si usted alguna vez pensó, pero yo pienso todavía, ¿cómo fue posible que en pleno cielo, en la presencia de Dios, nazca la iniquidad del pecado en el corazón de Satanás? No lo sé. Quizá cuando esté con el Señor lo voy a saber. Pero lo que sí sé es qué fue lo que provocó que nazca esa perversión en Satanás. Fue el querer ser igual a Dios. O en otras palabras, el independizarse de Dios. No necesito a Dios. No necesito. Hay mucha gente que solo necesita a Cristo para la oración y para el bautismo y ya. Y luego piensan que se trata de ellos y empiezan a pelear la vida cristiana y a luchar la vida cristiana ellos solos por su cuenta. Y son sabios en su propia opinión y dicen, no, yo estoy bien, mientras yo no le haga daño a nadie, yo soy salvo y estoy bien. Pero dice que hoy es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis hermanos, los que son verdaderamente salvos nunca dejan de depender del Señor Jesucristo. Nunca dejan de buscar la gracia de Dios Padre acercándose al trono de la gracia por intermedio del Señor Jesucristo. No tienen de qué jactarse. Los que son de Cristo no tienen de qué jactarse. De hecho, los que son de Cristo, si se glorían en entenderle y conocerle que Él es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas demanda. Entonces, lo que está indicándoles el escritor de Hebreos es, no quiten su mirada de Cristo y no se vayan en pos de ceremonias, lo que hablamos ayer, ceremonias, rituales, solemnidades.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuche, entre los israelitas había un lugar que se llamaba ciudades de refugio. En realidad eran varias ciudades. Y eran ciudades por ley. Por ejemplo, si alguien mataba a una persona, por ley tenía que morir esa persona. Solo que si el asesinato era involuntario, esta persona, si fue accidental, esta persona lo primero que hacía era correr a una de esas ciudades. Y cuando estaban en esas ciudades no los podían matar. Solo que no podían salir de esas ciudades. Tenían que permanecer allí. Eran libres, eran todos, pero no podían salir de esas ciudades. Eran su ciudad de refugio. Exactamente lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio me arrastra y me inserta a Cristo. Y no hay modo de que yo prescinda de Cristo. Yo debo permanecer en Él. ¿Está aquí? Y dice Juan, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De eso está hablando. Está hablando, oye, hagan real, hagan carne a su Salvador en ustedes. Y déjense de estar pensando que las ceremonias y las solemnidades y lo que ustedes puedan hacer puede justificarlos delante de Dios. No, no se salgan de la justificación. Permanezcan en Cristo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí. Dice, ¿cómo si descuidamos una salvación tan grande? Pregunto, ¿cuál es la grande salvación de la que está hablando aquí? ¿Cuál es la salvación grande? ¿Cuál es la salvación grande para toda la humanidad? Pregunto. No, la vida eterna es el resultado de la salvación tan grande, pero ¿cuál es la salvación tan grande? Eso, el Señor Jesucristo. Él es la salvación tan grande. Escuche, es Dios mismo haciéndose carne y muriendo para que hombres perversos y pecadores sean salvos. Entonces, no descuide esa situación. No descuide su relación con Cristo. No descuide. Sabe, usted no va a poder solo. A ver, ¿quién intentó hacer las cosas solo y le fue mal? Levante la mano. Oiga, no seamos cabezones, ¿no? Agarrémonos de Cristo. Cristo en ti significa salvación para otros. Eso incluye tu casa, eso incluye tu cónyuge, eso incluye tus hijos. Cristo en ti, la revelación de Cristo en ti trae salvación a otros. Amén. Por otra parte, tú en Cristo tienes resuelto todo problema económico, de salud, de familia y aún de eternidad. Cristo, tú en Cristo tienes resuelto tu pasado, tienes resuelto tu presente y tienes resuelto tu futuro. No descuides esa salvación tan grande. No descuides tu relación con Él, no descuides tu comunión con Él, no descuides de mostrarlo a Él. Nunca se trató de ti. Se trata de Él. Entonces la salvación grande es Cristo Jesús y nosotros no debemos descuidar esa salvación. Es como que aquí el escritor de Hebreos hace una exhortación. Si lo que hablaron los ángeles fue firme, prestemos atención a lo que Cristo ha dicho, porque eso es más firme aún. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos viendo qué fue lo que habló nuestro Señor. Y estamos escudriñando qué fue lo que habló nuestro Señor. Y esa palabra es firme. Si en los días del Antiguo Testamento Dios Padre enfrentó a todos aquellos que desobedecieron su palabra, ¿cómo no lo va a hacer ahora con aquellos que desobedezcan la palabra de su Hijo que Él mató para que sean salvos? Ese es el punto. ¿Me estoy dejando entender? Hermanos, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces, no se aparte del Señor. Podríamos deslizarnos. Podríamos empezar a deslizarnos y ser creyentes que se deslizaron del Evangelio. No es posible, pastor, eso no es posible. Sí es posible. Hay creyentes que están meses de meses odiando a otra persona, odiando a otro creyente y creen que son salvos.
Hay creyentes que odian a su familia inconversa o incluso odian a su familia convertida, familia, te estoy hablando de carne y de sangre. Y vienen a la iglesia y son santos y hermosos y ay, ríen y parece que van a volar, pero están de ida al infierno, se están deslizando. Debo estar centrado en Cristo, debo estar centrado en lo que Él dijo. Oye, ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo mando. Ah, por cierto, ¿saben en qué se va a saber que ustedes son míos? En que se amen unos a otros. Entonces corremos el peligro, amados, de centrarnos en las ceremonias, los rituales y etcétera, y descuidar esta salvación tan grande. Porque sabe, Cristo no vino a la tierra para que usted y yo seamos religiosos. ¿Qué dije yo? No vino. Si usted vino esta mañana aquí por religión, váyase. No ha entendido el propósito. Cristo vino a nosotros para cambiar nuestra vida. Para cambiar. Los que odiaban ahora aman. Los que se vengaban ahora perdonan. Los que eran implacables hoy tienen gracia para con los demás. Los que eran inmisericordes hoy son misericordiosos porque recibieron misericordia. Los que antes no sabían amar hoy saben amar y tienen mucho amor aún para los difíciles. Entonces, no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Cómo va a escapar un pecador que rechaza esta gracia tan maravillosa? ¿Ya pensaron? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según voluntad. Es importante permanecer con nuestra vida. Aquí faltó vida. Centrada en Cristo y en su obra en la cruz. Voy a poner aquí. Cristo no murió para que seamos religiosos. Cristo murió para salvarnos de manera tal que su gracia, misericordia y amor incondicional sean vistos en nosotros y a través de nosotros. Hermano, vital, vital. Mire su vida todos los días, analícese todos los días. No descuide una salvación tan grande. Preocúpese de que Cristo sea visto en usted. Preocúpese de ver a Cristo en usted. Es necesario, es necesario. Versículo 5. ¿Por qué es tan importante preocuparnos de esto? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué está repitiendo aquí el escritor de Hebreos? Está repitiendo el Salmo 8. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Sabe qué era eso? No era otra cosa que la predicción, la profecía de que Dios se iba a hacer hombre a fin de salvarnos y a fin de que todas las cosas le sean sujetas bajo sus pies. Voy a poner aquí 2. Es importante entender la obra del Señor Jesucristo.
versículo 5 hasta que se acabe. Dios se hizo hombre. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Claro, porque un hombre en sí no tiene poder. Los ángeles tienen poder. Y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste, ahora dice en el versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Vio? Otra vez, dependencia. La sumisión y la sujeción no es otra cosa que dependencia de Dios. Es una cosa loca yo sujetarme a las autoridades cuando sé que las autoridades son corruptas. Sí, pero yo no me sujeto en ellos, yo me sujeto en Cristo Jesús a las autoridades. ¿Me dejo entender? Es una cosa loca decirle a una mujer, oye, sujetate a tu marido, cuando ese marido es un hombre, un ser humano imperfecto, propenso a equivocarse. Pero ella no se sujeta al marido en y por el marido, ella se sujeta al marido en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Es loco decirle a toda una congregación, oye, sujétense al pastor que está delante, si este tipo es un pecador perdonado y nada más. Sí, pero es que las personas no se sujetan al pastor que está delante por lo que es el pastor, se sujetan en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Cristo vino y se hizo hombre, padeció lo mismo que nosotros y el propósito era uno solo. Era que nosotros estemos sujetos a Él. Por eso dice las esposas sujétense al marido, los maridos amen a las esposas, los hijos sométanse a los padres, los empleados tengan la actitud correcta con sus amos. Si ustedes se dan cuenta, todo eso es en Cristo Jesús. Todo eso, no hay manera de que eso sea real sin Cristo Jesús. Si no lo hacemos en Cristo Jesús, cuesta sujetarse, cuesta someterse, ¿o no? Claro. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía hay cosas que no vemos, ¿verdad? Yo sé que usted me debe mirar a mí y a veces decir, ¿qué me pide que yo me sujete si Él no se sujeta? Yo sé que usted como mujer dice, ¿qué me voy a sujetar a este si este no se sujeta a Dios? Pero un ratito, tu parte es no deslizarte. Tu parte es hacer lo tuyo. Del resto se encarga Él. Ese cabezón de tu marido está sujeto al Señor, aunque Él no quiera. En su momento Dios se encarga. Si vos tenés la actitud correcta, Él se encarga. Él lo agarra del cuellingo y vení acá. Vení acá. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios se hizo hombre, murió por todos. Todas las cosas le fueron sujetas. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Piensen esto, Dios se hizo hombre, murió por todos, todas las cosas le fueron sujetas. Como hombre fue perfeccionado a través del sufrimiento. Los apóstoles de esta época lo hubieran crucificado otra vez a Jesús.
Y dirían, ¿qué va a ser hijo de Dios este si tan afligido que está? ¿Verdad? ¿Cómo es que es hijo de Dios? Ucha, si es hijo de Dios, entonces pues que no sufra, que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo. ¿Se acuerdan? Eso era lo que decía la gente, que no entendía. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por cierto, está hablando de Dios mismo perfeccionando a Cristo mismo, que era Dios, hecho hombre, para que sea autor y consumador de nuestra salvación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿De cuál uno somos todos? ¿Quién es el que santifica primero? El Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los santificados? ¿Y de quién somos? Cristo es el que, escuchen, Cristo hombre, la obra que Él hizo santifica, ¿verdad? Nosotros somos los santificados, pero tanto Cristo como nosotros le pertenecemos al Padre, al Dios uno. Dice, y los que son santificados de uno son todos. Ahora, lo más maravilloso de esto es que Dios, humillado a ser hombre, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hermanos. Como hombre fue perfeccionado a través del sufrimiento, nos llama hermanos. Pero además de eso dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Escuchen, no hay manera de que un culto sea agradable a Dios si Cristo no está presente. No hay manera de que haya alabanza a Dios si Cristo no está presente. No hay manera de hacer nada para Dios que sea agradable a Dios si Cristo no está presente. Por eso no descuidemos nuestra salvación tan grande. Por eso no descuidemos el que Cristo sea real en nosotros cada día. De eso se trata, amados. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Cristo hace en nosotros. De eso se trata. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Ya vio? Nos llama hermanos. Voy a poner aquí. Nos infunde confianza. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, toda vez que estamos preocupados, toda vez que estamos tristes, toda vez que nos desenfocamos, Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hermanos amados, Hebreos lo que está procurando es sacar a los judíos de la religiosidad y ponerlos en una correcta relación de vida con Dios. Y eso mismo es lo que hace Hebreos con nosotros. Ese mismo efecto tiene que acontecer en usted y en mí. Deje de ser religioso. Sea cristiano. Sea cristiano. Sea cristiano. No venga a la iglesia a cumplir. ¿Qué dije yo? No venga. No ore por cumplir. No, 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 no. No lea la palabra por cumplir. Sí, yo ya leí mi capítulo de hoy día. No, no, no. Relaciónese con Cristo. Y deje que Cristo se manifieste en usted. Y también que Cristo se manifieste a través de usted. Es importantísimo. En el minuto que usted crea que se trata de usted y usted empieza a planificar y a hacer sus cosas, ese minuto usted se aparta de Dios. Ese minuto usted se desliza. Dependa de Dios. Ay, pastor, pero no va a bajar pues Dios y me va a hablar. Ya bajó y te habla todavía. Y dijo, oye, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy a rogar al Padre y Él mandará otro consolador. Puso un paracleto, uno igual a mí. Y Él va a estar con ustedes todos los días. Ahora, ese paracleto vino para glorificar a Cristo en nosotros. No contristemos su voz. Tengamos cuidado. Toda vez que la salvación deja de centrarse en Cristo, se torna herejía. Hay unos que dicen, no, yo es solo con Dios el Padre. No tengo nada que ver con Cristo. Herejía. Hay otros que no, yo es con el Espíritu Santo. Y hoy en día la teología del Espíritu Santo se ha puesto tan humana, ¿cómo se llama? Tan intelectual que da pánico. Porque hoy se adora al Espíritu Santo y no se adora a Cristo.
Se habla en el nombre del Espíritu Santo y no se habla en el nombre del Señor Jesucristo. Es peligroso. ¿Que el Espíritu Santo es menos que Cristo? No. ¿Cristo es más que el Padre? No. Pero Cristo es el orden que Dios estableció. No hay modo de llegar al Padre que no sea a través de Cristo. Nadie puede ser salvo solo por el Espíritu Santo. Nadie. No sé si me dejo entender. Espíritu Santo te recibo, pero no he recibido a Cristo, ni estoy dispuesto a aceptar a Cristo porque me gusta más la obra del Espíritu Santo. Error. No sos salvo, sos un hereje. Ahora ustedes se dan cuenta por qué es tan peligroso el asunto de los dones, porque la gente empieza a malinterpretar los dones y rápidamente atribuye, no, el que no habla en lengua no es salvo. Y he escuchado ese tipo de herejías. Ahora, ¿es malo hablar en lengua? No, no. ¿El Espíritu Santo puede darle lenguas en este tiempo a las personas? Sí. ¿Debemos anhelar? Sí. Pero no inventemos y no hagamos un ídolo de eso. El ídolo que salva son las lenguas, porque si no habla en lengua no es salvo. ¡No! La salvación viene a través de Cristo. Amén. Mis amados, ¿creemos en el Espíritu Santo? Sí, claro, claro. Pero el que padeció es Cristo. ¿Está aquí? El autor y consumador de la fe es Cristo. El Espíritu Santo nos guía a Él. Nos guía a Él. Bendito sea el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¡Claro que el Espíritu Santo es Dios! ¿Cómo podríamos dudarlo si solo Dios para convencernos del pecado, de justicia y de juicio? Pero Él lo que hace es nos lleva al Hijo, que es la puerta. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se trata de Cristo. Eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Si usted se da cuenta, en el caso de los hebreos el problema era religiosidad. En el caso de los corintios era desorden. En el caso de los corintios era presunción total, era vanidad, gritaban en lengua, zapateaban y toda la historia, y luego estaban peleados unos con otros. Y habían unos que se llevaban caviar con yuca para comer, mientras otros tenían que comer locro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, bendito el nombre del Señor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es verdad, si usted se pone a pensar, Satanás con su suciedad convirtió a la tercera parte de los ángeles en rebeldes para con Dios. Y Dios, en lugar de dar a su Hijo para que sean salvos los ángeles, los condenó directamente a los ángeles, los mandó a prisiones eternas, y a usted y a mí nos salvó. Dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Ahora, vamos a despreciar esa salvación. Y vamos a decir, no, yo puedo hacerlo, tranquilo Dios, yo te voy a agradar. Porque yo veo gente que dice, sí, pastor, ya voy a ordenar mi vida y voy a ir a la iglesia. No, venía a la iglesia porque tu vida está desordenada. Y ponerla en manos de Cristo, y cree en Él, y empezar a vivir a Cristo, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ay, nos infunde confianza, nos purifica, y nos socorre cuando somos tentados. Hermanos, nuestra relación con Dios Padre tiene que centrarse en Cristo Jesús. Tiene que centrarse en Cristo Jesús. Necesitamos centrarnos en Él. Y eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Amén. Entonces, andate con dos cosas a tu casa. Es importante permanecer con nuestra vida centrada en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario. ¿Saben? Es algo en lo que debemos meditar, es algo en lo que debemos conocer, es algo que necesitamos escudriñar. Pablo, el apóstol Pablo, el que ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, el que nos da unas revelaciones de Cristo maravillosas, él dice, me he propuesto no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado.
En otras palabras, lo único que quiero es conocer a Cristo y conocer la persona de Él y saber qué hizo Él por mí en la cruz del Calvario. Y cuando enseño, no quiero enseñar otra cosa que no sea a Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Es importante permanecer con nuestra vida centrada en Cristo y en su obra en la cruz. Y también es importante entender la obra del Señor Jesucristo. Porque muchas veces, por no escudriñar la palabra o porque nos las contaron, terminamos teniendo actitudes totalmente contrarias al Evangelio. Necesitamos entender a Cristo, entender la obra del Señor Jesucristo. Necesitamos también permanecer con nuestra vida centrada en Él y en su obra. Esas dos cosas aprendimos hoy. ¿Preguntas? ¿Se entendió o los he liado, como dicen los españoles? ¿Está todo bien? Entonces oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por el libro de Hebreos, Señor, que aunque fue escrito para los hebreos, nos habla tanto a nosotros. Señor, permite que podamos vivir con nuestra vida centrada en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz, y también permite que podamos entender y conocer la obra del Señor Jesucristo. Padre, porque hay mucha confusión respecto de lo que Cristo hizo. Y algunos le atribuyen una obra a medias que tenemos que completar nosotros. Otros minimizan la obra que Él hizo. Otros menosprecian la obra que Él hizo. Pero los que son tuyos, Señor, los que han sido comprados y lavados en la sangre del Cordero, es necesario que entendamos estas cosas para no deslizarnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Señor, quiero de una manera especial pedirte que bendigas el viaje a España del año que viene. Suplicarte que bendigas al pastor Elías que está en Brasil, que lo traigas pronto, Señor, y también suplicarte que bendigas a la hermana Nilsa, bendícelos con salud, Señor. Y Padre, quiero pedirte por Jeff Mills, por Pablo James, por Reuel Padilla, quiero pedirte, Señor, por Javier Solís, por Juan Bernardo Cárdenas, por José Rocha, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada pastor de los Pastores Unidos de Salta, que tú bendigas a cada pastor de los de Lideranza Cristiana. Y Señor, quiero pedirte que bendigas a los pastores que están estudiando y a los obreros que están estudiando en el Equipando Siervos en Brasil. Señor, revélate a ellos a través del estudio de tu palabra y, Señor, tráelos a la firme convicción de la importancia de estudiar tu palabra. Señor, te suplico también que bendigas a cada pastor sobre la faz de la tierra y que nos hagas permanecer en Cristo. Y Señor, que podamos vivir en Cristo y que podamos predicar a Cristo. Y Señor, que haya salvación en Cristo. Dios mío, muchas gracias. Te suplico que bendigas el tiempo de oración que van a tener las hermanas y que bendigas las reuniones que voy a tener en un rato. Señor, dame sabiduría, dame fuerza, dame paciencia, dame entendimiento de lo que tú quieras hacer. Mejor, Señor, sea tu Espíritu Santo llenando mi vida y seas tú, bendito Espíritu Santo, guiándome a la verdad y permitiéndome guiar a otros a la verdad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén.